de 4.540 millones de usuarios de Internet y toda la información llegando por medio de redes sociales, medios de comunicación, publicidad, libros y hasta chismes, necesitamos desarrollar competencias para usar de forma crítica los medios, para poder elegir, ordenar y entender mejor la información, e incluso crearla. Por eso presentamos el Campus AMI, una serie de eventos virtuales con charlas, entrevistas, ejemplos y opiniones de expertos y expertas en toda la región, para reflexionar acerca de la información que todos los días consumimos o usamos, para desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes de la alfabetización mediática e informacional. Acompáñenos en este viaje para conocer el ABC de los medios de comunicación, las redes sociales y la información. ¿Listo? ¿Lista? Bienvenidos una vez más al Campus AMI Centroamérica. Este es nuestro encuentro digital para reflexionar sobre nuestra interacción con los medios de comunicación digitales. Queremos conversar con todos los actores de la sociedad, con expertos, con curiosos, con apasionados, con académicos y también con ustedes los que se están conectando a esta hora a nuestro streaming por la página de Comunicares, por la página de Deutsche Welle Academy y en Facebook también. Si ya están conectados en Facebook, compartan, dennos un like, compártanle esto a las personas que creen que pueden interesarle para que se unan rápido con nosotros a esta conversación de un tema que a mí particularmente me gusta mucho. Espero mucho aprender hoy. ¿No les parece a ustedes a veces que los más chiquititos saben más de tecnología digital que ustedes mismos? Yo tengo que pedirle a mi sobrina de 12, 13 años a veces que me ayude a entender aplicaciones que yo no entiendo. Para los expertos, esto es porque ellos son nativos digitales. Nacieron ya en un entorno digital y, por supuesto, así como en los idiomas, pues les es mucho más fácil entenderlo, usarlo, manejarlo y disfrutarlo. Sin embargo, esto no quiere decir que no hayan peligros, especialmente para los más chiquitos. ¿Qué debemos hacer como padres de familia, como miembros de la familia que queremos ayudar a crear un entorno seguro para los más pequeños? Bueno, este es nuestro tema de hoy, los riesgos, cómo proteger nuestros datos, cómo proteger nuestra integridad en línea. Para esto tengo unos invitados muy, muy interesantes. El primero que quiero presentarle es una persona muy conocida en Guatemala. A él le encanta, los jóvenes lo conocen mucho y él conoce mucho de los jóvenes, de los niños, de la movida digital entre los más chiquititos. Es guatemalteco también, es vocero de la Asociación Comunicares para Asuntos de la Niñez y de la Adolescencia. También ha viajado a muchos lugares de Guatemala promoviendo los derechos y las responsabilidades de los jóvenes, de los adolescentes, los niños y las niñas con respecto a derechos y deberes en la red. Es una persona muy especial. Huicho, ¿estás por ahí? Hola. Sí, hola, aquí estoy. Huicho. Hola. Qué gusto que estés con nosotros. Bueno, yo tenía muchas ganas de conocerte porque he escuchado mucho de ti, ¿eh? Eres ya muy famoso. Te ven y te reconocen en todos lados, ¿eh? Me encanta tu camiseta. Gracias. Qué gran bienvenida me diste. Muchas gracias, Juan. Sí, ¿verdad? Sí, no, para los grandes se merecen grandes bienvenidas, claramente. A ver, cuéntanos un poquito sobre tu vida digital. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando estás por ahí en Internet? Bueno, me gusta mucho ver videos. Sí, ver videos. Es muy lindo porque la comunidad de títeres ha aumentado mucho sus videos en los últimos años y hay muchos canales que tienen títeres y hay cosas hay educativas, pero también hay comedia y hay un poco de todo. No me malentiendas, también me gusta ver personas como tú, pero los títeres más aburridos, es muy ¿no? distinto. Sí. Y también me gusta mucho hablar con mis amigos, usar el internet para chatear y para verlos y para platicar con ellos. ¿Y tú te comportas con tus amigos en la web de la misma forma que lo haces en el mundo análogo o cómo es?
Esa es una pregunta complicada, porque sí, lo intento. Creo que todos lo intentamos. Queremos ser una persona integral, ¿no? Queremos que nos conozcan como somos y queremos que la gente nos conozca y que sepa cómo somos. Y hay muchas cosas, como por ejemplo, si no dejaría yo que entrara a mi casa un desconocido, tampoco dejaría yo que entraran a mis redes un desconocido. Mm. Entonces sí intento ser así. También, por ejemplo, me gusta mucho en persona cuando vamos a diferentes comunidades de Guatemala, hablar de derechos, de responsabilidades y de cómo se comportan los niños y las niñas y de que merecen una buena vida. Y en las Muy redes sociales bien. yo intento hacer lo mismo. Pero no siempre se puede, porque en las redes hay muchas limitaciones. Entonces en persona siempre se hacen ciertas diferencias, ¿no? Sí, claro, no, eso quería preguntarte, qué bueno que dices eso, porque a veces me parece a mí que los más chiquitos de pronto no saben que claro, en Internet también hay riesgos, ¿no? Tú ya dices que te cuidas muy bien en la red, ¿no? ¿No da miedo un poco a veces andar por ahí solito navegando en la red? Sí. Hay muchos riesgos. Hay muchos riesgos. Sí. Es raro porque es como, a veces olvidamos que en las redes sociales y en Internet existen los mismos peligros que existen allá afuera. Cuando salimos y cuando vamos a la calle y hay gente con nosotros, hay muchos peligros. Hay mucha gente que puede querer hacernos daño, podemos accidentarnos. No conocemos los valores de cada persona. Y en Internet se siente como que estuviéramos más seguros. Pero la verdad es que en Internet también existen muchos problemas. Así es, de eso vamos a hablar hoy. Hoy tenemos una mezcla muy interesante. Yo sé que tú nos vas a ayudar, Wicho, más adelante, porque tú tienes mucho que contarnos. Vamos a tener expertos, vamos a tener personas que trabajan en campo y que conocen el entorno directamente, como tú, Wicho. Y se los voy a presentar ahora. Empiezo con José Leonet, venezolano, que vive ya desde hace un tiempo en Guatemala, es experto en informática forense y ciberseguridad. Es gerente de ciberseguridad de la empresa Info y Más, fundador del Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos y cofundador del International Observatory of Computer Crime, una asociación para el estudio, análisis y prevención de los ciberdelitos a nivel mundial. Qué bueno que puedes estar con nosotros, José. Muchas gracias. ¿Nos escuchas? ¿Todo bien técnicamente? Sí, Juan, un gusto saludarte. Muy buenos días. Un fuerte abrazo desde Guatemala, de la ciudad de la eterna primavera. Muy bien, te escuchamos aquí también fuerte y claro. También está desde México Paul Aguilar, líder del área de seguridad digital en SocialTIC. Espero que lo haya dicho bien. Asociación que trabaja en la investigación y promoción de la tecnología con fines sociales. Es miembro del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Software Libre. Es un apasionado de las tecnologías libres, la inteligencia artificial, la seguridad informática y el hacktivismo, además de los derechos en red. Un poco como yo, nos gustan los mismos temas. Paul, bienvenido. Excelente, Juan, un gusto estar aquí y pues sí, tenemos temas en común, así que esperemos sea una charla muy amena y que sea interesante para quienes están conectados en este momento. Y saludamos a Cristina Soto de Guatemala, que ya estuvo con nosotros anteriormente. Es coordinadora de proyectos en Comunicares y experta en alfabetización mediática e informacional para Deutsche Welle Academy. Desde Comunicares implementa proyectos comunicacionales para promover derechos humanos con el enfoque de niñez, juventud y mujeres, y desarrolla metodologías de educación para el uso crítico de los medios de comunicación, que es muy importante aquí en el Campus AMI, además de ser muy amiga de Wicho, ¿no? Ya lo sé. Así es, somos amigos de varios años con Wicho y hola Juan Sebastián nuevamente, hola Paul y hola José también y a los que nos están viendo y acompañando en esta conversación. Son compadres. Muy bien, yo soy Juan Sebastián Gómez, periodista de Deutsche Welle en español, de Servicio en Español de Deutsche Welle. Coproduzco y presento el magazine de cultura digital Enlaces y tengo el gran honor de ser aquí su anfitrión en el Campus AMI. Justamente estábamos hablando, Wicho nos contó que a veces es difícil los más chiquititos andar navegando en Internet solos y porque, claro, hay peligros. A veces
parece que no son muy tangibles, no se pueden ver, pero sí que están ahí, ¿es verdad, Huicho? Sí, muy bien. Sí. Quería incluir en la conversación a José para que nos cuente un poco. Yo sé que esto puede ser un poquito aburrido, pero sí que es importante los registros, los datos. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes en la web que atentan contra la niñez y la adolescencia, José? Ok, un gusto, Huicho, un gusto saludarte, Huicho. Una de las cosas importantes y de los delitos que más nos está afectando a nivel de la red tiene que ver el contenido de noticias falsas. Vemos muchas noticias que están circulando con el tema de la pandemia en muchos países, principalmente en la región de Latinoamérica, aquí en Centroamérica también, y desde el observatorio hemos estado dándole seguimiento donde llaman a las personas a llenar un formato y que en este formato le van a mandar ayuda económica o le van a mandar algún tipo de ayuda con beneficios de comida. Algunos vienen incorporados, entre comillas, con algún tipo de premio. Estos premios pueden ser en efectivo, puede ser un vehículo que le están enviando de otra zona, de otro país, e inclusive llegan al colmo también de solicitar información sensible como sus números de cédula, nombres completos, dirección donde viven, para supuestamente enviarles esta información. Ese es uno de los primeros puntos que tenemos que afecta directamente a las personas. El segundo son los delitos relacionados con delitos al honor, las difamaciones, el hablar mal de una persona, de una empresa, la calumnia en Internet. Y un tercero que se ha posicionado y es uno de los más preocupantes antes que entremos a otros temas como el grooming, pornografía. Y este es un punto que no le están prestando a algunas instituciones mucha atención, y es los delitos de odio. Vemos muchas personas escribiendo, basta que no, tú, Juan, o Huicho, o alguno de los muchachos no tengan un punto específico y van a ver a cantidad de personas llevando la contraria e inclusive llegan al punto de decirle, lo vamos a matar. Ese odio racial, ese odio étnico, ese odio en contra de cualquier cosa se está expresando en las redes sociales, y eso es algo muy preocupante, porque recordémonos que dentro de las redes sociales tenemos niños, hay jóvenes, y entonces este odio no sabemos de dónde viene fundado realmente, pero nos deja ver de que estamos mal en nuestra sociedad y con el tema de confinamientos donde este odio más ha explotado en las redes sociales. Seguido a esto, tenemos los contenidos eróticos, una parte muy delicada porque hay muchos menores de edad y estos sitios les permiten entrar directamente simplemente dándole un clic a estos lugares. Tenemos también sitios relacionados ese parece ser uno, perdón que te interrumpa, José, porque me sí, parece dime, Juan. Muy interesante, pero además muchas cosas que no sabía. Pero aterrizándolo más en términos de los jóvenes, este tema de la pornografía, claro, es directo, ¿no? Pero ¿qué otros temas en concreto afectan a la población menor de edad? A la población menor de edad está el grooming. Tenemos el problema del grooming. Los pederastas han aprendido a utilizar los challenger y están creando challenger retos que no solamente están por redes ya conocidas como TikTok, sino que también lo vemos dentro de YouTube, lo vemos dentro de otros canales. Entonces están aprendiendo nuevas estrategias y ya no están llegando con el chantaje o siendo depredadores directos sobre los niños o sobre los jóvenes, sino que crean un reto y entonces dicen, hagamos este reto, y el reto de la sábana y el reto de la piscina, el reto, porque son nombres reales, y entonces los jovencitos se dejan llevar por todo esto y comienzan a compartir información. De la misma forma, los grupos delincuenciales están creando retos y las personas están haciendo estos retos en sus hogares, fuera de sus hogares, y entonces están viendo todo el entorno que tienen detrás y esa información les sirve a los grupos delincuenciales. Entonces, ¿quiénes son los consumidores y generadores principalmente de estos contenidos? Son los menores de edad. Y otro modelo que se está dando es el modelo del engaño. El modelo del engaño a través de sitios que incitan a los jovencitos a ir a ver contenidos de anime o contenidos de algún tipo de caricatura, y estos sitios están contaminados y lo que hacen es robarse la sesión y permiten entrar en el dispositivo del menor de edad, que en la mayoría de las veces, más de un 90%,
no exageraría con decir un 97.8%, los dispositivos de los menores de edad no tienen ni siquiera un antivirus y ni siquiera una solución que no permita que estos delincuentes entren. Y otro punto también que es más preocupante y que las instituciones internacionales le están prestando mucha atención es de que estos grupos también de ciberdelincuentes, pederastas y delincuencia común han entrado a los portales de juegos, de canales de videojuegos, que en su momento lo utilizaron grupos radicales para hacer comunicaciones allí, y ahora se están incursionando dentro de estos grupos, más en los canales de jóvenes y de niños, algunos para captarlos para células delincuenciales en sus países, o también para tráfico de drogas o otros tipos de contenido. Estos son los puntos más, digamos, cruciales que están afectando hoy en día a los niños dentro de lo que es el macromundo de ser un cibernauta en estos nuevos tiempos, Juan. Wow, como vemos, no es un solo peligro, son muchos y muy complejos. Están interrelacionados, están estrechamente relacionados. Paul, quiero invitarte a participar. Esto tiene también que ver, claro, con el manejo de los datos. Las aplicaciones, estos portales, diferentes formas de phishing, de scam, que terminan llevando a los más pequeños a estos lugares, digamos, donde pueden ser explotados. Digamos, es también porque compartimos datos personales. ¿Cómo es eso? ¿Ustedes lo han analizado, la recepción, la captura de datos personales, también como un riesgo en la red? Claro, desde una perspectiva un poco técnica, necesitamos entender cómo funcionan estas herramientas, porque dependiendo del funcionamiento de estas herramientas es como se pudiera realizar el ataque o la estafa. En algunos casos, como ya lo comentaba anteriormente nuestro compañero, pues las personas o los grupos que quieren abusar de estas tecnologías entienden cómo funcionan y las utilizan a su favor. En el caso de redes sociales, realizan estos retos. En el caso de los canales de comunicación que pudieran utilizar los gamers, las personas que participan en la comunidad de videojuegos, los utilizan, y ahí, más que entenderlo como algo muy sofisticado, lo que hacen es intentar acceder a la parte humana, intentar envolver a las personas con alguna mentira, con algún engaño, y a partir de ahí extraer información. Y aquí viene una de las primeras recomendaciones hacia los padres o tutores que estén presentes en este momento, y es tratar de acercarse a estas herramientas, no tenerles miedo, no pensar que TikTok ya no es algo de nuestra generación, no pensar que los videojuegos no es algo de nuestra generación, para tratar de entender cómo funciona esa herramienta, para qué sirve y qué información se está intercambiando en esta herramienta. Al final, todo el tiempo hablamos de datos que transitan en sitios web, en aplicaciones de redes sociales, en videojuegos, pero necesitamos entender un poco de qué va esa herramienta. Si al final sabemos que nuestro hijo, nuestra hija está siendo partícipe de un reto, ok, hay que tratar de ver con quién está compartiendo esa información, quiénes son las personas involucradas, quién invitó a participarle en este reto. Si vemos que nuestro hijo, hija o primo o prima está intercambiando información a través de un canal de videojuegos o comprando videojuegos o jugando algún tipo de videojuego, pues tratar de acercarnos para entender qué implica todo eso. Al final, el estar compartiendo información en estas plataformas o en estos espacios es algo natural de cómo funciona Internet, de cómo nos comunicamos los seres humanos, pero el detalle está en los pequeños abusos que puede haber en estos espacios. Al final la tecnología es una herramienta y es muy divertido jugar videojuegos, es muy divertido hacer retos en redes sociales, convivir, pero esto hay que hacerlo con cierta precaución, simplemente entendiendo qué información debemos compartir por ahí y qué información no deberíamos de compartir. Ya lo comentaba Huicho hace un ratito, yo no quiero que una persona ajena a mi vida o que yo no conozco entre a mi casa como si nada y pues comience a interactuar con mis cosas. Aquí sucede lo mismo, hay que tratar de identificar qué información podría ponernos en riesgo, ya sea información privada, información personal, información de mi familia, y pensar antes de compartirla. Este es el espacio en el que debería de estarla compartiendo, este es el lugar en el que debería de depositar esta información, y esto es una reflexión tanto para padres como para jóvenes y adolescentes. Al final, no hace mucho yo también estuve en esos canales, bueno, sigo en esos canales, es muy divertido y es algo que nos va a acompañar siempre, y no necesitamos pensar que todos estos son espacios agresivos o espacios invasivos o espacios con ataques. Al final, así como en la vida analógica, si vemos que algo nos parece sospechoso, algo nos hace sentir incómodos. Exacto, son estos foquitos rojos, a partir de ahí marcar cierta distancia. Si alguien te está pidiendo
que compartes información de tu vida, fotos de tu persona y no te sientes cómodo o cómoda, no lo hagas. Si alguien te está pidiendo dinero o datos de tu casa, datos telefónicos, sin mayor razón o sin mayor sentido, no lo hagas. Y al final también, si eres joven o adolescente y sabes que esta información pudiera afectarte un poco, o simplemente en tu casa te han dicho, hijo, hija, por favor, esta información no la compartas, esta información manéjala con cuidado, hay que escuchar a nuestros padres y a nuestros tutores, porque al final las amenazas que existen en el mundo analógico están presentes en el mundo digital. Es correcto. Vamos a hablar, claro, de los tips más adelante. Tú ya nos contaste aquí varias cosas muy claves en términos concretos. Quería preguntarle a Cristina, que bueno, que hace más de 15 años que Comunicar es la organización en la que trabaja con varios programas, con muchas cosas para formar a los niños y las niñas. Tú conoces también la escena, digamos, sabes lo que pasa de primera mano. Esta pregunta que tengo aquí en el guión me parece muy interesante. ¿Cuáles son los comportamientos o errores típicos que ponen en riesgo la seguridad de los jóvenes? ¿Tú qué has podido recabar del trabajo que hace Comunicares? Bueno, Juan, yo lo que te diría es tal vez a veces una falta de dimensión de lo que están haciendo. Tendemos a pensar, y eso lo conversábamos y se ha conversado también en otras pláticas que se han tenido en el Campus AMI, la dificultad que se tiene de dimensionar que en el plano virtual existe. Pareciera algo tan básico que ignoramos, que todo lo que tú haces, todo lo que tú comentas, todo lo que tú publicas ahí es real y tiene una consecuencia real. Entonces, esto en muchas ocasiones no se ve así. Yo comparto una foto porque me gusta. Yo comparto y hago esta opinión porque yo quiero. Entonces se entiende como que no hay límites, como que no hay consecuencias, y esas son algunas de las actividades. Compartir, ya lo mencionaba también Paul y lo mencionaba José, el hecho de poder publicar lo que tú quieras, como tú quieras, y presentarte de la forma que a ti te parezca, porque en redes sociales tú tienes más control de cómo quieres presentarte, qué es lo que quieres que tú conozcan de ti. Entonces ves que publican, por ejemplo, cuando salen con amigos, ves cuando publican reuniones familiares con el uniforme del centro de estudios o específicamente enfrente del lugar en el que trabajan o el frente del que estudian. Y a veces también tenemos que entender que estos errores, por así decirlo, no solo vienen de la niñez o de la juventud, también en algunos casos en donde el servicio del acceso a las plataformas y de Internet pues es más inmediato y está constantemente. También ves cómo los mismos padres vulneran esta privacidad de los jóvenes y de los niños, y exponen también su identidad, su privacidad. Entonces no es solo algo que venga directamente de una edad específica. Y ya lo mencionaba Paul, el tema de la brecha digital entre padres e hijos también es muy importante. Cuando los padres... También, perdón claro, sí. También ha pasado, que esto también lo tengo aquí, una nota muy importante, también ha pasado que durante los últimos años se ha ampliado el uso de las tecnologías digitales, ¿no? Además de que hay una brecha, pues cada vez tenemos más acceso, luego es más fácil conseguir un dispositivo, pero saber manejarlo sigue siendo igual de difícil, ¿verdad? Sí, completamente. Y es que yo creo que una de las maneras en las que la brecha digital se sigue abriendo es el querer mantener esta jerarquía, ¿verdad? Esta jerarquía de poder en la que un padre, por ejemplo, necesariamente siempre tiene que saber más que un hijo, o un docente más que un estudiante. Entonces, cuando nos limitamos a aprender juntos, ya lo mencionaba Paul, el tenerle miedo de porque esa aplicación ya no es para mí, seguimos perpetuando y abriendo esta brecha, y entonces nos va costando entender cuáles son las dinámicas de estas plataformas. Y a mí me gustaría resumir también un poquito lo que mencionaba José, en donde prácticamente los atentados de la ciberseguridad no vienen en un formato informativo específicamente para la adolescencia y para la juventud, viene en un formato de entretenimiento. Entonces eso hace que sea más difícil de controlar o de identificar, porque quieres seguir la tendencia, porque quieres seguir el challenge, porque quieres bajar la aplicación que está de moda. Entonces, cuando no entendemos cómo funciona este ecosistema virtual y nos vamos limitando nosotros mismos en ese entendimiento, vamos abriendo la brecha y vamos dejando que los riesgos de los atentados contra la seguridad digital vayan ganando cada vez más terreno.
complicado. Yo no sé si todas estas discusiones tan complejas las entiende Wicho. ¿Qué piensas tú, mi hermano? Sí los entiendo, gracias. Sí, estoy completamente de acuerdo con Cristina. Creo que nos ha tocado convivir con muchos niños y pues yo no es que sea muy bueno con los niños, pero el hecho de ser anaranjado y de ser de felpa hace que los niños me quieran ver más. Entonces, sí, me ha tocado convivir mucho con ellos. Y pasa mucho esto que mencionaba Paul, que se toma como algo negativo la interacción que tienen los niños con las redes y con la tecnología. Y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Cristina, porque creo que hay que escucharlos, hay que convivir con ellos y hay que darle su espacio y no considerar que los niños, por ser niños, entienden menos o que los niños son, perdón, pero tontos. Así es, Wicho, tú y yo que hemos viajado por Guatemala y hemos llevado el teatrino y hemos convivido con ellos, sabemos que los niños, niñas y adolescentes tienen opiniones muy importantes y muy válidas. Entonces, ¿por qué no les envías un pequeño recordatorio de por qué es importante tomar en cuenta lo que estamos hablando hoy? Uh-huh. Bueno, yo les quiero recordar a todos los niños y niñas que nos estén viendo que pongan mucha atención, que se cuiden, que piensen qué es lo que están haciendo y piensen cuáles pueden ser las consecuencias de lo que están haciendo. Las consecuencias pueden ser buenas, pero también pueden haber consecuencias malas. Tengan cuidado. Así es. Muy bien, muy interesante. Wicho, me encanta además que las recomendaciones son fáciles, son sencillas. Yo creo que todos podemos acercarnos con un poquito más de cuidado, pero me parece también muy interesante sin tenerle miedo. Yo, la verdad, muchas veces cuando intenté entrar, por ejemplo, a Snapchat, me pareció demasiado. Entonces, la primera foto que hice salió horrible, me pusieron un helado encima de la cabeza, todo mal. Entonces, claro, dije, no quiero, qué miedo, ¿verdad? Entonces, decidí, le cogí un poco de miedo, no me gustó mucho, tuve que intentar otra vez acercarme a la tecnología. No es fácil, ¿eh? Claro, no es para nada fácil. Pero para los papás que tienen que estar ahí también en esa tarea, sí que es difícil, ¿eh? Totalmente difícil, sobre todo con el tema de que ahora cada semana hay una tendencia nueva, hay un meme nuevo, hay una conversación mediática nueva, por eso es tan importante aprender a interpretar los mensajes y a utilizar los medios. ¿No es así, Wicho? Sí, completamente. Escuchar y tener paciencia. Escuchar, tener paciencia y también animarse. A mí rápidamente me gustaría comentar, por ejemplo, ahora TikTok, que está en súper tendencia, Wicho, ya tú lo sabrás mejor que yo. Por ejemplo, cuando esta brecha se empieza a cortar y la participación de hijos o incluso de padres y de abuelitos, por ejemplo, en Twitter, en TikTok, perdón, a mí me encanta ver cuando los mismos adolescentes o los mismos niños salen con sus padres en un plano de diversión, no en un plano de burla, sino en un plano de diversión consensuada. Entonces, eso también es parte de aprender a entender las plataformas y lo importante que es. Por eso, Wicho, tú y yo hemos también viajado por Guatemala apoyando para que niños, niñas y adolescentes entiendan la comunicación y también se expresen sobre sus derechos. Sí, y yo creo que va en doble vía. Yo creo que hay que educar a los padres y a los maestros y a los responsables y a los adultos en general, educarlos para que puedan convivir con los niños y compartir con ellos. Pero también hay que educar a los niños y a los adolescentes, especialmente a los adolescentes, a que tengan paciencia con sus padres, a que los incluyan, a que compartan con ellos tanto en persona como en las redes y que puedan usar los dispositivos con ellos, escucharlos, estar con ellos en el uso de sus dispositivos y de sus redes. Sí, yo justo, qué bien que hablas de eso, Wicho, porque tengo una pregunta. A mí me parece, o si me da la sensación, he escuchado también que muchos de los adolescentes y los jóvenes, a ver qué piensan José y nuestros otros panelistas, sienten, por ejemplo, para el caso de TikTok o de Instagram, lo he escuchado mucho, que cuando hay gente de un rango de edad mayor que se mete a la plataforma, todos dicen como, ay, no, esto ya no está chévere, porque entonces ya hay un montón de gente, ¿no? Como le dicen, el ruco o viejo o cucho, como dicen en el sur, ¿no?
Entonces, ya aparentemente no es tan, ¿no? Deja de ser atractivo. TikTok también he escuchado, ¿no? Ya ahora hay un montón de treintañeros haciendo TikTok, pues que yo haga TikTok y lo haya sentido. Pero sí que pasa eso. Yo no sé, José o Cris, esa es una característica inherente a los adolescentes, lo que decía Huicho, como, no sé, como querer marcar diferencia o estar en un lugar donde no estén los demás. No sé cómo entender eso. Sí, en lo personal, pues lamentablemente la juventud no está permitiendo que los padres de familia incursionen con la tecnología. Ellos son nativos digitales. Estos migrantes digitales, pues le cuesta bastante el tema de tecnología. Lo dijo Claudia, lo dijo Huicho, Paul lo tocó en su momento también. La integración, las plataformas no son malas, las plataformas son buenas, la tecnología es muy buena. El problema es el uso que le demos. El problema es de que necesitamos una realfabetización, tanto en el joven, para que el joven sea inclusivo en su entorno, con sus adultos, inclusive hasta el mismo adolescente sea inclusivo con los menores, porque a veces tampoco quieren tomar en cuenta a los menores porque creen que son muy infantiles, ¿no? Entonces, o como dijo Wincho, creen que los niños son tontos, y no es así, con todo el respeto. Entonces, se debería de hacer una reeducación, replantearnos todo lo que estamos haciendo, y tú mismo, Juan, como lo decías al principio, tenías miedo con el tema de la tecnología. Entonces, acá se juega un elemento importante, que es la educación en todos los estatus, para ir alejando esa brecha digital que, como bien decías, hoy en día se consigue muchísima más tecnología. El aumento de la tecnología es súper exponencial. Entonces, debería de haber un compromiso también de las empresas proveedoras de estos servicios, porque, por ejemplo, para el lado de Latinoamérica, hablo del área acá de Centroamérica en específico, no vemos campañas de alfabetización, de que se le digan a los jóvenes, a los padres de familia, mire, puede utilizar la tecnología, así como Wicho está utilizando su celular ahorita en vivo. Wicho, no te distraigas, ¿eh? Entonces, necesitamos esa educación. Necesitamos que el padre pierda ese miedo. ¿Y cómo va a perder ese miedo? Qué bonito fuera que cuando se llegara a una empresa de telefonía, la empresa de telefonía se tome ese pequeño tiempo de decirle, bueno, mire, pase esta cabina, o le vamos a explicar cómo usted puede utilizar este dispositivo. Vea los beneficios de trabajar en las redes sociales, pero a la vez también, porque todo tiene que llevar un yin-yang, ¿no? Tiene que decirle, miren, pero también acuérdese que existen consecuencias, como bien lo dijo Cristina, de utilizar o de desinformar, de utilizar contenidos que no debería de estar allí. Y entonces esto a nosotros nos ahorraría y achicaría más la brecha digital. Ese es mi punto de vista. Tiene que haber una alfabetización en la juventud, y tiene que ser una incorporación en medios, en la parte de educación, tanto de medios de comunicación, y la implementación de este mismo conocimiento para poder ir progresivamente en los niveles educativos. Aprovechando que a nivel educativo se hacen reuniones de padres y de representantes, es un buen semillero para ir incorporando allí el conocimiento, muchachos. Sí, ustedes es muy interesante, se me están adelantando en lo que deberíamos hacer. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, me encanta, ¿no? Porque claro, es un problema tan latente que en lo que pensamos inmediatamente es, y qué bueno que tenemos soluciones y propuestas. Hay muchos problemas dentro de la esfera digital para los que, honestamente, y creo que esto lo saben ustedes mejor que yo, aún las respuestas todavía son muy complejas. Para trabajar algoritmos, hay muchos temas sobre los cuales nos sentimos mucho más huérfanos quienes estamos en la red y creemos en el activismo digital. Pero en fíjate, la familia, aquí un punto clave, la educación, lo que acabas de decir, José, otro punto súper determinante. Cris, ¿tú crees o es tu experiencia, que con la educación puede uno acercar, como decía Wicho ahora, a esos adolescentes así que como que no les gusta que les anden diciendo qué tienen que hacer? Yo fui uno de esos en algún momento. Pero en mi época, es decir, lo más peligroso que yo podía hacer era bajar música en Napster. No quiero revelar nada, pero se puede, es decir, el trabajo puede llevar a acercar a esta población que, digamos, con quien no es muy fácil trabajar su intimidad. ¿Es posible? Totalmente.
De verdad, la educación es la vía para poder abordar este tipo de temáticas. Y Huicho también lo mencionaba, la parte de la inclusión de los encargados, por ejemplo, de los padres, de los docentes, de las autoridades locales, son súper clave para abordar este tipo de temáticas. Porque, por ejemplo, Huicho, ¿recuerdas cuando hemos enseñado a niños, niñas y adolescentes sobre por qué tienen que tener contraseñas seguras? Sí, sí, sí. Les hemos enseñado sobre cómo hacer contraseñas seguras, de la razón por la cual tienen que hacerlo, de por qué tienen que incluir caracteres distintos, de por qué tiene que ser algo fácil de recordar para que no las perdamos y tengamos que estar creando cuentas nuevas, pero también difícil para que nadie la vaya a estar adivinando. Así es, y es que también les hemos ayudado a entender, por ejemplo, el tipo de contenido que pueden tener en sus celulares y cómo esto podría llegar a vulnerarlos si estos se pierden o alguien se los roba o alguien, o por ejemplo, no los tienen lo suficiente seguros. Entonces, nuestra idea cuando viajamos con Huicho, cuando viajamos con Comunicares, al abordar este tipo de temáticas de seguridad digital, y entendiendo que todos necesitamos educarnos nuevamente para el uso de las redes y el uso de los medios, es no pretender decirles qué hacer ni cómo pensar, sino es brindar alternativas para que cada vez más los niños, niñas y adolescentes puedan tomar decisiones mejor informadas, porque la idea no es que siempre tenga que estar alguien detrás de ellos para que hagan un buen uso de los dispositivos o de las plataformas, sino que ya entendiendo mejor los riesgos y entendiendo también mejor las posibilidades que tienen para cuidarse mejor, las puedan aplicar. Entonces nosotros apostamos por ese cambio de actitud que se da gradualmente. Así es. Muy buen, Huicho, te veo muy tímido, pero yo sé que a ti te gusta hablar más, ¿eh? Eso es lo que me han dicho, sí. Sí, es difícil porque pues siendo tan distintos ustedes y yo, es difícil porque tiendo a llamar un poco la atención y no quiero como probar todo el protagonismo, especialmente teniendo tantos expertos en el tema. Sí, es difícil, es difícil. Todo tú llamas la atención. Pero eso está muy bien porque yo creo que gracias a eso es que muchos quienes no hemos o han hecho conciencia de los peligros, pues tienen una oportunidad de hacerlo. Queremos recordarles que estos contenidos, todos los eventos del Campus AMI que hemos llevado a cabo y los que vamos a llevar a cabo hasta bien entrado noviembre, se publican en la página web oficial, la de la Deutsche Welle Academy, y además también en streaming están participando en Comunicares, estamos en Facebook y están todos nuestros aliados, así que van a poder ver después este contenido. Y también invitarlos, por supuesto, a que nos compartan sus... ¡Wow! Este comentario está fantástico. A ver, sí, a ver, ahí, ¿me ven y ven el comentario? ¡Wow! Felicitaciones, muchas gracias. Sí, mira, ahí mandan saludos a nuestros participantes. Sí, hay que unirse y hay que trabajar en en concienciar a la gente. Ese es... no sé por qué, es mi sensación, parece que a muchos de los estamentos de control, también a las plataformas, a las grandes empresas, no les suena todavía o no está en su agenda la importancia de la educación para hacer el mejor uso de estas tecnologías. Esto tiene que ver con el siguiente punto que quiero preguntarle, quiero empezar por preguntárselo a Paul, que lo he tenido un poco olvidado, es... Cuando nos sentamos frente al computador y damos triple clic 5 o 6 veces en un contenido y esto se vuelve lo que se llama viral, ¿es posible que la educación o estar preparados para manejar este tipo de contenidos nos ayude a detener estos fenómenos? Paul, ¿cómo funciona la viralización del contenido en ese sentido? Y las infracciones que puede llegar a cometer cuando es de una persona, habla de la intimidad de una persona, por ejemplo. Claro que sí, y no te preocupes, aquí estamos muy entretenidos escuchando a Huicho y a las demás personas, de verdad está siendo un espacio muy nutritivo. Y bueno, para responder tu pregunta, sin duda la educación es clave en esto, y uno de los conceptos principales que tal vez sería interesante abordar es el uso de algoritmos, y el uso de las reglas, reglas de una plataforma o reglas de una comunidad. El primero, el algoritmo rápidamente, es la serie de pasos que ejecuta esta aplicación, esta red social, este espacio en el que estamos. Si tú le das compartir foto, cuando le das publicar,
¿Qué pasa? Pues bueno, internamente eso es lo que decide el algoritmo. Paso número 1, lo publica. Paso número 2, le aparece a las demás personas. Paso número 3, interactúa. Y en función de cómo están diseñados estos algoritmos, este es como el esqueleto que hay detrás de la tecnología, es como los contenidos se pueden llegar a ser virales. Y algo importante que tal vez deberíamos de ir incluyendo en la educación sobre temas digitales es el uso y entendimiento de algoritmos. No es la misma forma en la que un contenido se vuelve viral en Facebook a como se vuelve viral en Twitter o a como se vuelve viral en TikTok. Y de la mano llegan las reglas de estas comunidades, de estos espacios digitales. Probablemente un contenido que pudiera infringir una norma y que pudiera ser dado de baja o censurado dentro de Facebook, no se rige bajo las mismas normas que en Twitter. Por lo tanto, tenemos reglas distintas y eso hay que tratar de entenderlo, porque pueden existir espacios que son más laxos o que son menos rígidos en cuanto a estas reglas y son en los que pudieran existir potenciales agresiones, en los que pudiera haber mayor peligro, dado que los contenidos que se comparten ahí pudieran no estar gestionados adecuadamente o no estar moderados, y esto puede poner en riesgo a las personas que están utilizándolo. Parte de lo que consideramos debería de estar en esta educación básica digital es entender estos algoritmos, entender estas reglas y en función de entender estos dos elementos, comenzar a pensar en estrategias que podemos implementar con nuestras personas cercanas. Pongo un ejemplo, una plataforma para chatear como pudiera ser Discord, que es en la que se comunican los gamers, pues no tiene moderación de contenido y probablemente no se ha penalizado cierto contenido. Entonces, si entendemos eso, sabemos que tenemos que platicar con la persona que utiliza Discord, sea mayor o menor, y explicarle esos posibles huecos y decirle, oye, pues aquí no hay un riesgo, pero no hay un riesgo por parte de la plataforma que te vaya a penalizar, pero sin embargo, si tú lo compartes, sí te estás poniendo en riesgo. Tengo que preguntarte esto, me parece un gran tema. Acabamos de hacer en Enlaces, que va a salir esta semana, nuestro programa se llama Gamers en la Lupa, lo pueden encontrar en YouTube si lo quieren ver. Me parece, es que me parece muy, muy, muy importante porque lo que nosotros planteamos ahí básicamente es que en la escena gamer, incluso en Twitch, que es una plataforma tan diversa y con tantos usos, claro, la cantidad de discurso de odio y la ausencia de moderación es muy difícil de manejar, pero además me da la sensación de que los gamers, no todos, por supuesto, esto generalizar es una cosa que no hay que hacer, pero me parece que buena parte de la comunidad gamer se blinda y le molesta mucho que alguien entre a plantear que hay bullying, que hay ciberacoso, que hay, bueno, todas estas problemáticas que hay ahí. Me parece que ese es un ejemplo muy clave. Ahí yo siento, no sé tú qué piensas, que ahí no hay protección de nada, o es decir, hay muy poca. Si la persona no tiene agencia, queda desprotegido. Claro, y estos problemas de violencia que se manifiestan en las plataformas, desafortunadamente, suele ser un reflejo de un problema que hay en nuestra sociedad, que es el mismo de la violencia. Entonces, para poder abordar estos temas en la parte digital, también tenemos que confrontarlos en el espacio no digital, platicar de estos temas. El bullying el ciberbullying, es un reflejo del bullying. El grooming es un reflejo de la pederastía, por ejemplo, de la pedofilia que existe en nuestro mundo y que son temas que tenemos que conversar de vez en cuando o en algún momento con nuestras personas cercanas. Ahora, estos espacios que tal vez no están moderados o regulados y que pudieran pues tener ciertos huecos para que se repliquen estas violencias y estos problemas, con el tiempo necesitamos como usuarios, usuarias, ir exigiendo que existan estos mecanismos de moderación. En algún momento Twitter y Facebook no los tenían y sin embargo las personas al tomar estos espacios como espacios de libertad de expresión, de sana convivencia, de recreación, fueron requiriendo y exigiendo que existieran estos mecanismos. Una última preguntita para contrapreguntarte un poco ahí, muy rápido. Claro. ¿Tú crees que los gamers están dispuestos a que haya censura dentro de plataformas como Twitch o como... ¿cuántas hay en las que incluso en los mismos streaming normales como YouTube? ¿Tú crees que la gente está dispuesta a eso, los jóvenes? Al final, como una imposición, yo consideraría que ninguna persona estaría dispuesta si algo se le impone. Ya lo comentaba Huicho, pues tenemos que trabajar un poquito más con las juventudes porque a nadie le va a gustar que le digan, no, así no se hacen las cosas. Tenemos que tener un poco más de tacto. No se trata de llegar y decirles, jóvenes, esto que están haciendo es violencia y está mal. No, se trata de tener un espacio de conversación, de invitar a esta reflexión,
para que solitos vayan aceptando y acercándose a estos discursos. Nada como imposición queda, sin embargo, no significa que no podamos tener un espacio de reflexión y de conversación. Sí, ¿Sí aquí querías decir algo? Huicho, que no me quitaran a Huicho, por Dios, Huicho, te quiero escuchar. Sí, perdón. Tienes toda la razón, Paul. Y también quería agregar con eso que también hay que decirles por qué. Exacto. Hay que decirles por qué. Porque los niños los niños entienden. Y si solo les decimos, no lo hagas, no funciona. No funciona. Especialmente cuando son adolescentes y cuando son más rebeldes, no funciona. Pero decirles por qué, explicarles la razón, hacerlos entender que pueden hacer daño, que compartiendo cierto contenido, que hablando mal de ciertas personas, o usando ciertos términos, portándose de cierta forma, pueden hacerle daño a otras personas. Eso puede ayudarlos a ser empáticos con el tema. Y exacto, Paul tiene toda la razón. Solo decirles que no lo hagan es mala idea. Exacto. Sí, y al final lo que necesitamos son espacios de sana convivencia. Puede existir un reglamento, una norma, una moderación, pero si no hay un entendimiento de por qué estamos haciendo eso y pudiera generar un daño, la violencia y todos estos reflejos de agresiones van a estar presentes. Necesitamos que exista la reflexión. Al final, sean los gamers, sean las personas que disfrutan del anime, sean las personas que disfrutan de compartir streaming, cómics, videojuegos, lo que sea, necesitamos que sean espacios de reflexión. Obviamente, insisto, hay un problema un poco más de fondo de violencia estructural en nuestras sociedades, pero es justo ir hablando de estos temas en lo digital, en lo no digital, y al final ir formando personas y compartiendo espacios con personas sanas. Tengo un comentario que me conecta justamente ya esta otra fase, esta otra parte de lo que queríamos que fuera este evento. Ahora sí, hablando un poco en perspectiva, pensando un poco qué podemos hacer. Dice Oneida que existe la Ley de Protección Integral de la Niñez en Guatemala, es decir, que hay herramientas y que es posible protegerlos, que hay cosas que se pueden hacer. Quería justamente a raíz de eso preguntarle a José, yo tengo mucha curiosidad en saber lo que tú nos puedas contar. ¿Qué pasa si hay un contenido que está en internet y yo no estoy conforme con él, es mío, quiero que lo bajen, pero no lo grabé yo? Yo hace unas sesiones les contaba que ya hay legislación, particularmente en Francia, en Alemania, sobre estos temas. Pero, ¿qué pasa? ¿A quién debo remitirme? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me cobija? ¿Quién me ayuda si hay un video en YouTube que no me gusta o que yo quiero que bajen porque estoy ahí? Ok, interesante punto. Para allá también íbamos tocando esa temática. Paul abordó ahí unos temas muy importantes en el tema de convivencia y quiero poner un punto adicional ahí junto con Paul, las reglas. Que a veces no escuchamos las reglas, como dice Paul, el hecho no es imponer, porque la violencia está. El rollo es crear la conciencia, como bien dice Paul, de tener a personas completamente sanas, y estas personas sanas que van a ser nuestros multiplicadores, enseñarles de que hay una consecuencia, que yo creo por allí también lo ha trabajado Wicho, lo ha trabajado Cristina, con el tema de jóvenes y de niños, que hay que enseñarles el tema de contraseñas, de cuidado y todo, pero hay que enseñarles la ley, que ellos entiendan también que hay una repercusión si hacen cosas indebidas, porque a veces no le enseñamos eso. El niño, como bien dice Wicho, el niño está esperando que le digan por qué. El joven está esperando que le digan por qué. Entonces, expliquémosle por qué y hagamos la milla extra explicándole también, miren, existen reglas y esas reglas tenemos que cuidarlas porque son las reglas de la sociedad, pero también son las reglas digitales. Ahora bien, en el tema, ¿qué pasa con los contenidos cuando nos toman contenidos o de nuestras páginas o fotografías y las suben a las redes sociales? Bueno, primero y principal están los grupos de seguridad o de ciberseguridad de las redes sociales. Cualquier red social tiene un equipo de respuesta a incidentes y esos equipos de respuesta a incidentes, su trabajo precisamente es monitorear cualquier situación que no entre dentro del marco de convivencia que existe en esa red. Para ello nosotros tenemos leyes internacionales y estas leyes internacionales pues nos protegen sobre cualquier tipo de marco, la GDPR, que nos protege directamente sobre el tema de protección de datos. Y entonces nosotros tenemos que ir a esas instituciones. Por ejemplo, les pongo un caso muy común en el área hispana, que el joven o el señor termina con su pareja,
una relación sentimental, y entonces de manera de sextorsión, ¿ok? O llamémoslo un poco pornovenganza, toma sus Sí, eso contenidos sí que es íntimos popular, ¿eh? y los sube a un portal, no digamos de pornografía, que es lo normal. Lo más preocupante es cuando lo suben a sitios de citas o sitios de acompañamiento sexual, porque entonces ahí exponen fotografías, exponen números telefónicos y viene un acoso inmenso. Hemos trabajado varios casos nosotros en lo particular, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ok, generamos hacemos el contacto con la institución que tienen estos contenidos, nos presentamos como la institución que somos, y de una vez ellos le dan de baja y nos envían la información, la cual se le transmite a la persona, y la persona con todos esos contenidos y todas esas evidencias van ya con el proceso judicial, o también van directamente con las instituciones de cada uno de los países, ministerios públicos, las unidades de cibercrimen de las policías que tienen, y entonces ellos también tienen la misma potestad de hacer la solicitud por una orden del juez directamente a estas instituciones. Algunos me dirán, pero ¿ustedes lo hacen con orden del juez? No, lo hacemos como una institución que velamos también en el tema de ciberespacio como observatorios, y le decimos, miren, una persona, ok, nos está solicitando que por favor ese contenido que te di es falso, y le damos todas las referencias reales de sus contenidos para que vean que existe ese problema. Pero José, ahora tenemos otro... José, permítame, Sí, pero, esto está muy interesante. ¿Cómo? Es decir, ustedes en el observatorio acompañan el proceso. ¿También han visto que estos recursos legales son suficientes? Es decir, sí es posible lograr resultados, porque una de las quejas que siempre tenemos es que los recursos judiciales y como la ley entiende este tipo de delitos todavía está casi que en pañales. Pero sí que se pueden lograr cosas, ¿eh? sí se pueden, sí se pueden. Lo que pasa es lo siguiente, así como existe el analfabetismo digital, a nivel de ciberseguridad existe muchísimo analfabetismo en muchos temas, y dentro de ciberseguridad estamos las personas que trabajamos en la parte de informática forense. Entonces, a veces es un utopismo, porque cuando se va a hacer una exhibición de un contenido que se bajó de internet, recordemos que los maestros juristas, en su tiempo la tecnología de ellos eran máquinas de escribir, entonces tenemos que comenzar a explicarle pausadamente qué es una computadora, qué es el ciberespacio, qué es tal cosa, hasta llegar a la temática. Aquí depende de la estrategia, que en la parte jurídica se llama oratoria forense, depende de la oratoria forense y la estrategia que se trabaje con el equipo jurídico para entonces llevar al buen raciocinio al juez, y que el juez vea que lo que se le está presentando tiene una cadena de custodia, tiene unos principios científicos que se tienen que respetar a través de las normas RFC 3227, ISO 27037, la 27042, etcétera, y todo esto está pegado al proceso, ¿ok? Aunque no existiese ley en el país, están las normas internacionales, y las normas nos permiten a nosotros hacer estas recolecciones apegado a los procesos científicos. Entonces, si todo se presenta de manera coherente, ¿ok? Y de manera correcta, apegado a esos procesos, señores, eso va. Pero de lo que me acabas de decir, de robo de contenido, ahora se nos viene un problema muchísimo más grande, la deepfake. Estamos hablando ahora que no solamente te puedo robar el contenido, solamente con una fotografía puedo pasarlo a un software de inteligencia artificial en línea y puedo generar contenidos hasta pornográficos con tu fotografía e inclusive con tu voz, y creo contenidos 100% casi reales que puedo subir a otro lado, inclusive no solamente generar difamaciones, sino hasta amenazas físicas. Y aquí es donde viene el campo forense, hacer forense digital, los peritos forenses digitales, hacer todo el trabajo de expertise, entonces para desmentir todos esos procesos que pueden suceder en cualquier plataforma, pero siempre, y como decía Paul, si nosotros educamos, si nosotros fortalecemos al buen ciudadano, al buen cibernauta, y a ese buen cibernauta le ponemos la semilla de las reglas de convivencia y de las leyes de protecciones internacionales, créeme, mira, esto va a funcionar de maravilla, Juan, porque ahí tenemos el caso de las estafas CIOs, las estafas donde solamente le cambian al dominio falso, le cambian una letra, y las personas, eso es un fenómeno que tenemos en Latinoamérica, que ya los ciberdelincuentes de otros países ya pueden utilizar los traductores con mejor precisión, y están haciendo esos tipos de delitos. Y son delitos que no saben cómo procesarlos, no saben cómo llegar. Y bajémonos de eso a algo tan común como tú acabas de decir.
el delito de que me robaron la fotografía, que le tomaron la foto a Huicho y crearon otro Huicho virtual, y ese Huicho virtual está difamando en las redes sociales. Entonces tenemos que buscar los contenidos para proteger no solamente a Huicho, sino poder proteger a todo el entorno y tener las acciones correctas. Eso no puede, ni siquiera con deepfakes. Te lo digo yo, acabamos de hacer un programa de deepfakes, también los invito en la lista de nuestro programa en Deutsche Welle, tenemos un programa donde explicamos esto. Yo sé que Huicho sería inimitable. Sí. Afortunadamente el algoritmo del deepfake solo funciona con rostros humanos y... Es correcto, sí señor, empezando por ahí, porque tiene que tener los puntos, digamos, el algoritmo lee las expresiones, es correcto, es cierto, es cierto. Quería también, para terminar este diagnóstico muy rápido, Cristina y Paul, que nos ayudaran, bueno, Paul, tú ya lo has mencionado, quizás Cristina, en los temas que hacia futuro son más candentes y más difíciles de trabajar en tu experiencia. Cristina, ya lo mencionó José, esto del deepfakes y las nuevas tecnologías que se incorporan a esta ¿no? red de crimen que ya como hemos visto es muy variada. ¿Tú cómo lo ves? De todas las cosas que hay ahora en red, ¿cuál es la que más te preocupa, Cristina? Ay, la verdad es precisamente dimensionar, aprender a utilizar los medios y utilizar las redes sociales. Yo creo que una apuesta que siempre es posiblemente segura es iniciar desde lo básico. Ya José estaba mencionando cómo ellos lo empiezan fortaleciendo con lo forense, y que eso es algo bastante interesante, pero cuando hablamos con niños, niñas, adolescentes, iniciar desde lo más básico, explicándoles que tienen una identidad digital, que necesitan protegerla, haciendo esas comparaciones de, ¿lo harías tú fuera de internet? ¿Te gustaría que alguien más tuviera acceso a esta información? Porque lo interesante también es de todo esto, y creo que uno de los retos también principales es que aunque uno comprenda mejor, por ejemplo, todos estos temas de ciberseguridad, ahora es muy fácil saltar de una plataforma a otra. Nosotros, por ejemplo, con Huicho podríamos publicar una foto de nosotros en Facebook, alguien la encuentra muy atractiva y cuando sintamos a alguien la puede publicar en Instagram y a lo mejor nosotros ni siquiera tenemos una cuenta en Instagram. O puede suceder que nosotros grabamos un video en YouTube y alguien utiliza algún momento de ese video y lo traslada a TikTok. Entonces, entender eso también, que aunque nosotros tengamos nuestras contraseñas seguras, aunque nosotros limitemos quiénes pueden ver nuestro contenido, quiénes pueden enviarnos solicitudes de amistad, quiénes pueden entablar una conversación digital con nosotros, el contenido, una vez que lo publicamos, perdemos autonomía de él, perdemos control sobre él. Puede ser desde una cadena de WhatsApp, una foto que publiquemos en nuestro estado de WhatsApp, hasta algo en donde creamos que no tenemos ni siquiera familia o amigos agregados. Entonces, a mí ese es uno de los retos principales que me preocupa, el cómo el contenido es fácilmente trasladado de una plataforma a otra. Entonces, no sabes a dónde puede llegar a parar tu contenido. El contenido, me parece tremendamente interesante lo que dices, es un aspecto más que de tantas cosas que han mencionado. Ustedes son personas que saben mucho, me encanta toda la cantidad de conocimiento que nos están compartiendo de acá, que ni siquiera yo puedo seguir muy de cerca. Hemos hablado de los riesgos de la red, acabamos de decir con José que efectivamente sí se pueden hacer cosas y que uno de los riesgos, lo acabas de decir tú, Cristina, más importante es que la información casi que no deja de pertenecernos una vez que está libre en la red. Quiero volver rápidamente a José, preguntarle que nos conteste muy rápido cómo es posible denunciar a una empresa, por ejemplo, si un niño menor de edad pone aplicaciones o una niña en donde no se corrobore la edad del menor de edad al registrarse en ellas. O sea, si mi hijo, digamos, se mete y pone un contenido y nunca le preguntaron su edad, ¿qué puedo hacer? Eso en concreto, te pongo estos escenarios porque yo sé que muchos padres de familia también los han vivido. ¿Cómo actuar allí? Ok, normalmente hoy como les decía al principio, los centros de reacciones de incidentes dentro de las redes sociales están monitoreando el comportamiento.
se están valiendo de inteligencia artificial. Entonces ven ese patrón, perfilan al usuario, que eso es lo que se viene haciendo hace muchísimos años, hacen una perfilación y ven según el comportamiento si realmente es un menor o no es un menor. Ya estas mismas herramientas están incorporando reconocimiento de voz para a través de la fonética forense poder también, si dejan mensajes de audio, poder identificar el sexo, el nombre, el sexo, la edad y el origen del idioma donde está la persona. Entonces, ¿qué pasa si un niño, uno de nuestros hijos hace esto? Pues, primero y principal, nosotros deberíamos, el centro, las instituciones, en este caso, las plataformas, deberían de mandar una notificación, pero el problema es que muchas veces, seamos sinceros, hay niños que se pasan un poquito de más de pícaros y entonces crean, que lo hemos visto en las conferencias que hemos llevado a colegios y a escuelas también, más tocando el tema de ciberseguridad y la parte de prevención del delito. Vemos niños que nos han dicho, mire, yo tengo 5, 6, 7, hasta 8 perfiles. Hemos visto niños que tienen 8 perfiles en la misma red social y en diversas redes sociales. Y los padres ni enterados. Entonces, esto se nos vuelve un problema porque el niño, si comete un delito, ¿okay? O comparte contenidos de menores de edad, que sería consumo, tráfico, de almacenamiento de pornografía infantil, que eso es un delito aquí en China donde vaya, entonces se puede volver un problema de persecución internacional muy delicado. Pero aquí esto se nos escapa de la mano a nosotros y vuelvo al mismo tema y para ir terminando, de realfabetización también del padre de familia y el lazo de confianza, como bien lo dijo Huicho, entre el padre y el hijo. Porque entonces nosotros podemos decirle, mira, mi hijo, no hagas esto por esto y esto y esto, pero Internet es una calle larga y nosotros estamos al final de la calle, que es un callejón. Delante de nosotros hay muchas familias y esas familias se llaman pornografía, tráfico de droga y hay un sinfín de vicios para poder salir a la calle principal. Cuando yo le digo a mi hijo, vete caminando tú solo, yo lo que le estoy diciendo es, ve caminando y alguien te va a decir, todos los días te va a tentar y vas a caer en esa red. Entonces, mi deber como padre de familia es acompañarlos y cuando ellos vean, como bien dijo Paul también, y se sientan tranquilos y que venga alguien a decirles, dame tu contenido, yo tengo que decirle que yo tengo que alejarme, pero previo a eso tiene que haber ese vínculo, esa vieja escuela que nos enseñaron nuestros abuelos de tener esa comunicación. Lastimosamente, hoy en día tenemos que hacerle espionaje a nuestros hijos, instalar aplicaciones en el dispositivo sin que ellos lo sepan y nosotros mantener un monitoreo e inclusive en nuestros routers, en nuestros hogares, saber hacia dónde van con quiénes se están comunicando ellos, porque estos delincuentes son pero tan sofisticados que utilizan la ingeniería social y utilizan una psicología dentro de la ingeniería social que los compensen de la forma que cuando uno mira esas conversaciones en las peritaciones parecieran que fueran un niño que le está hablando a ellos o una jovencita y los captan de tal forma que entonces los compensen y caen en sus redes. Entonces ahí, mi estimado Juan, sí hay un serio problema, pero ahí sería el vínculo familiar que creamos de la ética y de los principios que nos enseñaron nuestros abuelos. Les comparto una información muy rápidamente. Hay que destacar que el Campus AMI es apoyado por la Organización de Estados Americanos y la UNESCO. Este 2020, una vez más, la UNESCO organiza la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional, la Global Meal Week. Va del 24 al 31 de octubre y el Campus AMI forma parte de esta serie de eventos alrededor del mundo. Bueno, queremos compartir con ustedes un comentario que tenemos aquí. Wow, una pregunta. ¿Sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo en la web? Wow, es una calle larga. Me gusta mucho esa frase de que es una calle larga y hay que... Huicho, ¿te sientes muy solo a veces, como decía José, en esa calle larga, o ya te sientes acompañado? ¿O quién te gustaría que te acompañe en esa calle para no sentirte tan solito navegando en red? Yo sé que tú eres muy inteligente, tú sabes ahí cómo moverte, sí, pero ¿qué sería bueno? ¿Que quién caminara esa calle contigo, por ejemplo? Bueno, creo que la primera persona que tiene que ayudarme a mí soy yo. Creo que
yo mismo tengo que tener la capacidad de reconocer, como preguntaba Laura, que ya se me fue, de reconocer qué es bueno y qué es malo. No solo en la internet, sino en general. Ahí está, ahí está. Hola, Laura. Y creo que yo soy quien tengo que ser responsable de mi propia seguridad y de mi propia integridad en las redes. Y eso aplica para todos nosotros. Todos tenemos que ser nuestra propia principal defensa. Luego de eso, creo que nuestros padres tienen que apoyarnos. Así como cuando somos niños y nuestros padres nos enseñan a cruzar la calle, ¿cómo era? Sí, a ver ambos lados antes de cruzar la calle. Sí, sí, la calle. También nos tiene que enseñar a no dar información en línea. Sí. Por ejemplo, una cosa que mencionaba Cristina y que me gusta mucho es, hola Cris, es que cuando la información sube a las redes, la perdemos, deja de ser nuestra. A los niños les hemos enseñado que tienen que diferenciar qué es lo que quieren publicar para todo el mundo y qué es lo que quieren publicar solo para sus amigos. Y es algo muy valioso. Y creo que nuestros padres son quienes tienen que enseñarnos eso, exactamente eso. Y de ahí, un tercer lugar creo que serían nuestros amigos. Porque ¿no crees, Juan, que nuestros amigos son quienes nos forman, quienes nos apoyan y nos acompañan? A veces también nos ponen a hacer ahí cosas raras en internet, ¿no? Y que el reto, que esto, que el Bucket Challenge, bueno, el Bucket Challenge es muy viejo, yo no sé si tú te acuerdas, Wicho, del Bucket Challenge, pero eso era hace rato, ¿eh? Sí, ahí me dejaron caer una cubeta de agua helada. Es difícil que se quite. Sí, yo no lo hice, pero casi lo hago porque también, bueno, no, pero es cierto, los amigos también son muy importantes, es verdad, los buenos amigos. Así es. Sí, bueno, yo en este momento, en donde ya tenemos hemos hablado de tantas cosas tan interesantes, quisiera pedirles que vayamos intentando cerrar y vayamos intentando dar un poco un resumen de lo que creen que es más clave. Ya hemos mencionado muchas cosas. Quería preguntarle a Paul, en su trabajo en concreto, porque ya esto me falta que me lo cuentes también, ya nos lo compartió José un poco, en tu trabajo en concreto, ¿a qué le prestan más atención? Hoy, ahora, cuando están observando lo que sucede en redes digitales, dentro de su agenda, ¿qué es lo más clave? ¿Cuáles son los problemas? Y de ahí conectado, claro, con lo que los padres y los mismos niños y adolescentes, como dice Wicho, tienen que estar atentos. Claro, aquí ya se ha dicho un poco entre líneas, pero a lo que más atención le hemos estado prestando últimamente y que hemos visto que va en auge son estos discursos de odio. Discursos que pudieran parecer comentarios inofensivos, comentarios graciosos, pero que al final son comentarios que discriminan a las personas, que las segregan, que las van dejando fuera de los espacios y que generan pues hostilidad y espacios ya poco agradables para las personas que están ahí. Hace un momento mencionábamos que una vez que compartes todo, pierdes el control de esa información, pero también hay que entender que la tecnología a veces son herramientas que permiten crear identidades alternativas para aquellas personas que se encuentran vulnerables. Puede haber personas que tengan una identidad de género distinta, preferencias o gustos distintos a las demás personas, y a veces estas herramientas son espacios que les permiten acercarse. Cuando estamos a través de internet o de las aplicaciones y existen todos estos comentarios que incitan al racismo, a la violencia, al odio o incluso a agresiones físicas en algunos casos, estamos segmentando gravemente a la sociedad y estamos creando espacios poco ágiles para las personas que estamos conviviendo ahí. Después de estos mensajes de odio, también hemos visto que principalmente existe mucha agresión hacia las compañeras mujeres o compañeros, compañeras que están en grupos LGBT, que ya van más cargados propiamente hacia la identidad de género y que todo esto se disfraza de comentarios graciosos, comentarios divertidos, porque al final son agresiones. Esto desde una perspectiva social. Después hemos visto otro tipo de ataques un poco más avanzados entre comillas, porque trata de estar monitoreando a la persona. Ya lo comentaba José hace un momento, este tema de ingeniería social, en el cual una persona que ya pretende hacer una agresión directa sobre otra, comienza a monitorearle, comienza a buscar esta información que tiene pública en internet, qué información ha ido compartiendo en ciertos espacios, y puede ir generando perfiles o
engaños ya más sofisticados para llegarle a esta persona. En concreto, con jóvenes y adolescentes, pues hemos visto que esto se deriva directamente de no conocer cómo identificar estos engaños, de no conocer cómo identificar a estas personas que tal vez están jugándoles con alguna mentira o creando un envoltorio distinto, o que incluso les están incitando a que ellos mismos participen en estas conductas de odio. Y que al final... Perdón, te interrumpo, lo que decías recién ahora, o que se están invitando a que otros se burlen y hagan masiva una burla o el discurso de odio. Huicho, ¿a ti te ha pasado? ¿Qué mensaje le mandarías a alguien, por ejemplo, que le dé por burlarse, o que sean, no sé, se le ocurra burlarse de tu color de piel, que es tan bonito? Ay, gracias. De todo ese terciopelo que te rodea. ¿Qué decirle o cómo actuar si nos están buleando, si nos están ahí haciendo acoso? Yo no sabría qué hacer, te digo, no sabría qué hacer. Pues a mí afortunadamente no me ha pasado mucho. Me he rodeado de buenas personas en diferentes comunidades y he encontrado mucha gente que me trata bien y eso me gusta. Pero admito que también he visto muchas cosas feas. Y he visto gente que trata mal a otras personas por cómo se miran, por cómo se visten, por de dónde vienen, por el idioma que hablan. E incluso lo que comentaba Paul, hola, que comentaba que por identidad de género y por orientación sexual. Uh-huh. Y es feo, es muy feo. Y he visto mucho de eso en muchos lados. No solo en publicaciones directas que atacan, sino cosas más pequeñas. Chistes, comentarios, secciones de comentarios en redes sociales. Hay de todo. ¿Y cómo se siente, me preguntas? Se siente mal. Se siente mal. Porque en muchos casos son personas que no harían eso en persona. Son personas que solo lo hacen en redes sociales porque están protegidos por una pantalla. Y creen que en redes sociales pueden actuar de forma distinta porque no es la vida real. Porque la vida real es aquí afuera, fuera de la cámara, fuera de la pantalla. Y cabal hablaban de eso ustedes en otra sesión de Campus AMI, que las redes sociales y el internet también son la vida real. No es presencial, pero también es la vida real. Y muchos deberían considerar eso, que si le hago daño a alguien en las redes sociales, me burlo de alguien, lo hago sentir mal, es lo mismo que si lo estuviera haciendo en persona. También le hago daño, también lo hago sufrir, también puedo herirlo. Y a muchas personas ese herirlo puede durar poco, puede ser una herida leve que pase en un par de días, pero a otras personas no. Podemos herir a alguien por mucho tiempo y hacerle mucho daño. Me gusta mucho también lo que dices, también es acompañarse de buenos amigos, buscar los buenos amigos, acompañarse, igual como en la vida análoga, como en el mundo offline, siempre decimos, ¿no?, que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, pero son cosas del sentido común, ¿no? Acompañarte y rodearte bien también aplica para la red. Estaba pensando en una de las preguntas que teníamos aquí en nuestro guión, que me parece una linda forma de empezar a darle un cierre, a pesar de que estamos tan contentos contigo, Huicho, con Cristina, con Paul, y está tan chévere esta conversación. ¿Cómo construir una armonía entre eso, entre el entorno offline y el entorno online? Claro, hay temas que son transversales, hay violencia, hay, es decir, temas estructurales, pero después de sus estudios, después de toda la información que ustedes han recabado, después de todo ese trabajo inmenso que han hecho explorando y estudiando las redes digitales, ¿cómo lo analizan ustedes? ¿Cómo ven el futuro? Una pregunta un poquito más general. ¿Quién quiere empezar? El valiente. Ve, José. No, Cristina primero, las damas primero. Ay, no. No, ese discurso es antiguo, es pasado de moda. Bueno, ¿podrías repetir concretamente la pregunta? Sí, ¿cómo lo ves a futuro? Es decir, ¿cómo construir esa armonía entre los dos entornos? A veces parece que la gente se siente, ya lo hemos hablado, claro, la gente se siente muy libre de decir un montón de cosas con un perfil falso en redes
y eso termina haciendo daño, como lo dice Huicho. ¿Tú crees que sí podemos encontrar una armonía y lograr que esos problemas, digamos, dejen de suceder? Yo creo que no hay ni solución mágica, ni hay solución tan pronta. Yo creo que hay que ser también realistas con este tipo de temas en donde los canales de comunicación se diversifican, cambian constantemente y las dinámicas de relacionamiento digital también. Entonces, así como hay comunidades que intentamos contrarrestar este tipo de problemáticas, también surgen quienes lo hacen por diversión, como son los trolls, por ejemplo, o comunidades que por alguna situación, ya también Paul lo mencionaba antes, mientras las problemáticas sociales existan y persistan, se van a seguir trasladando al plano virtual. Eso no, o sea, Internet no va a ser un mundo mágico, porque Internet es la vida real también, ya lo mencionaba Huicho, ¿verdad? Entonces, yo creería que sí es posible aprender a utilizar mejor los recursos y de hecho de eso se trata la alfabetización mediática e informacional, aprender a acceder de la mejor manera posible a la información, comprender mejor estas dinámicas en las plataformas, las normas comunitarias, qué podrías y qué no podrías hacer y entender cómo podrías ponerte en riesgo es clave. Y también ya lo mencionabas tú, Huicho, el entender que lo que nosotros hacemos puede herir a alguien más. Sí. Muy interesante. Sí, sigamos hablando del futuro, de cómo construir esa armonía. Estaba pensando, es lo mismo, claro, ¿cuál debe ser el discurso de entrada? Ya sabemos que a los pequeños hay que fortalecerles las capacidades de ellos mismos, eso yo no lo tenía en mi radar. ¿Cómo hacerlo con los padres, por ejemplo? Sabemos que hay que quitarles el miedo, acercarlos más, generar sinergias desde la ley, desde tu experiencia y desde los observatorios también. Paul, ¿cómo acercar, cuál debería ser el discurso para el padre de familia que muchas veces literalmente no tiene tiempo de estar vigilando a cada momento las actividades de sus hijos en la red? Claro, bueno, por partes, comienzo hablando un poco del futuro. A mí me parece que se viene un futuro bastante interesante. Ahora con la pandemia, pues la tecnología ha sido clave en esto, así que para no volvernos un poco locas en este encierro, y sin duda pensar en que tenemos estos espacios tan activos como son las redes sociales, TikTok, Facebook, Twitter, en los cuales podemos comunicarnos y estar cerca en la distancia con las personas que queremos, me parece increíble. Al final las herramientas son eso, son cosas que podemos utilizar a nuestro favor o a nuestra contra, entendiéndolo. Y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Qué podría recomendarle a los padres o cuál podría ser el futuro para los padres en cuanto a las tecnologías? Pues ya lo dijimos, lo primero es no le tengan miedo, no piensen que esto está fuera de su generación. Si de repente empiezan a escuchar del famoso Twitch, el famoso Fortnite, el famoso Among Us, el Discord, todas estas palabras que... Sí, no se asusten, no son términos de brujería ni nada extraño que pueda dañar a sus hijos. Entonces, acérquense y pregúntenles, demuestren interés. Ok, hijo, ¿qué es Among Us? De repente podemos escuchar, no, es que hay que encontrar al asesino y expulsarlo de la nave. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Entonces, pues hay que acercarnos con los hijos para ir platicando, para ir entendiendo, y en función de eso, una vez que sabemos en qué espacios, en qué esferas están conviviendo estos pequeñines, estas pequeñinas, los adolescentes, los jóvenes, pues ahora sí, acercarnos a lo que comentaba José, a entender cuáles son las normas, cuáles son las leyes, cuáles son las herramientas que nos pudieran proteger en algún caso. Al final, así como tenemos nuestro proceso natural por el mundo de nacer, crecer, independizarnos, salir al mundo y buscar nuestras aventuras, sucede también en el espacio digital. Inevitablemente, la tecnología va a seguir presente, va a seguir mutando, va a seguir evolucionando. Yo pienso en un futuro muy nutrido de tecnologías muy interesantes, pero hay que tratar de entender estas tecnologías y tratar de usarlas a nuestro favor. Algo que no hemos comentado y lo dejo un poquito sobre la mesa, es que al final también estas tecnologías no son neutrales. Al final, estas tecnologías están diseñadas y desarrolladas para que las personas estén ahí compartiendo contenidos, compartiendo información
y que traten de estar el mayor tiempo posible. También no son tan inofensivas, no son tan neutrales, y eso hay que entenderlo. Y aquí entra toda esta comunicación entre padres, hijos, tutores, de limitar ciertos tiempos, de limitar otros espacios de convivencia. No todo es estar en internet, también la interacción humana en nuestra casa, con nuestros amigos, se puede dar en otros espacios y de otras maneras. Hay que tratar de mantener regulado eso y pues al final no tenerle miedo a la tecnología. Son cosas que podemos utilizar a nuestro favor. Eso que acabas de decir, claro, lo tratamos en nuestro último evento del Campus AMI, los algoritmos y cómo estos puestos a servicio en función de lo que busca la compañía o la plataforma, porque le llamamos plataforma, pero son empresas que Exacto. se lucran, ¿no? Eso está Sí. claro, quizás dejar eso también en claro. José, estaba pensando ahora con lo que decía Paul, de enterarse un poco de qué es lo que están jugando, por ejemplo, sus hijos. ¿Vale la pena? ¿Le recomendarías a un padre que se meta ahí y haga un perfil como medio falso para enterarse un poco de Twitch o que se meta a jugar Fortnite? ¿Esa es una estrategia válida? ¿Vale la pena? Sí. Créeme que sí, en estos tiempos donde tú lo acabas de decir mejor, el oro que nosotros le producimos a estas empresas, que es nuestros datos, nuestra información, este oro es importantísimo para ellos, pero también es para los grupos delincuenciales. Y aquí hago una analogía que nosotros utilizamos en el proyecto Jóvenes Ciberseguro que llevamos dentro del observatorio, que es, si no lo haces en la vida real, ¿por qué lo haces en Internet? En la vida real no vamos a ver a un jovencito saliendo al frente de su casa a exhibirse con medio dorso haciendo sexting, no vamos a ver haciendo cosas atroces al frente de su casa y tampoco lo vamos a ver en la vida. ¿Por qué lo hacen en la vida virtual? No vemos tampoco a alguien abriendo las puertas de su casa para que entre cualquier delincuente. Entonces, ¿por qué abrimos las redes sociales para que cualquier persona entre a ver los contenidos privados? ¿Okay? Que deberían de ser eso, contenidos privados entre círculos específicos de personas que conocemos en el mundo real. Hay personas que me mandan solicitudes que yo ni los conozco y en lo particular mi política es, no lo conozco personalmente, no tengo una amistad personalmente, no lo acepto en mis redes sociales. Sencillo. Es decir, es un principio básico, ¿no? Y los padres de familia, dentro de estas sociedades donde todo el mundo se ha dedicado desde el 2013, que Snowden dijo cómo nos están espiando, el tráfico de información, pues es válido que el día de hoy nosotros como padres de familia sepamos qué están haciendo nuestros hijos. Mis hijos dicen que el mayor dolor de cabeza que pueden tener en la vida es que el padre sepa de ciberseguridad y que sea perito forense, porque todo el tiempo le está haciendo expertise a los celulares. Sí, en serio. Sí. Claro. Entonces yo he dado conferencias donde están mis hijos y le digo, ¿ustedes quieren ver dónde están mis hijos ahorita? Pero mando un zumbido y ellos escuchando música se quitan los audífonos porque el zumbido está localizando el celular, está tirándole una fotografía que están haciendo ellos, estoy viendo el tráfico con quienes ellos están conversando y eso lo hablo a manera personal. Eso me ha evitado muchos problemas. Problemas porque yo siempre le dije a mis hijos, hay dos cosas que ustedes tienen que meter en el paquete cuando estén en las redes sociales, que volvemos a lo que dice Paul, a lo que dice Cristina, a lo que dice Huicho. No son malas las tecnologías, pero hay gente mala, tenemos que saber que uno de los puntos que nosotros siempre tenemos, una de las aristas, es que la delincuencia no va a bajar, señores, esto es imposible. Esto es imposible. Mientras nuestros países sigan agobiados ya por sistemas de desnutrición y un sinfín de cosas, la gente va a buscar el dinero fácil. Estamos en una sociedad donde todo se quiere express, hasta la comida. Vamos a un servicio express y ya la queremos ya, aunque nos la están sacando rápido, la queremos más rápido. Entonces, la gente quiere una vida tan fácil que la quiere buscar también en Internet y la quieren buscar con dinero. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado nosotros, ¿ok? Y tenemos que enseñarles también a estas personas un punto, que aunque ellos crean que están haciendo perfiles falsos, que aunque ellos crean que están en el anonimato, están siendo vigilados. Ya quedan son las funciones de cada uno de nuestros países y la forma de actuar de los especialistas que estamos en la parte de combate de cibercrimen, de poner ese granito de arena y de ir fortaleciendo a las juventudes también para que ellos tengan estas herramientas. Y cuando nosotros hablamos con los padres de familia, nos han hecho esa pregunta. ¿Usted cree que sea posible de que yo pueda ver qué está haciendo mi hijo? Claro. ¿Usted cree que podemos hacer un perfil? Claro. ¿Por qué? Porque esto va en doble vía, Juan. Porque si tú le dices al padre de familia, hazte un perfil, el padre de familia lo estás a él involucrando, lo que dijo Huicho, lo estás involucrando para que él aprenda.
para que él aprenda. Entonces él dice, wow, mira, pero esto no es tan malo como nos lo pintaron, ¿no? Y ahora él puede hablar con su hijo en su lenguaje. Entonces aquí estamos de manera indirecta incorporando al padre de familia para que él también rompa esa barrera y para que el joven de repente dice, bueno, lo que tú dijiste al principio, mi chavorruco, ¿no? Mi abuelito, mi papá ha aprendido el lenguaje, ya nos hablamos en el mismo idioma y entonces, oye, ya podemos hacer esa sinergia. Y el joven se siente bien, porque entonces dice, wow, mi papá, mira, ve, está aprendiendo y está aprendiendo por mí. O el niño está diciendo, está aprendiendo por mí. Y eso es bueno. Entonces, pero lógico, tiene que estar siempre el as bajo la manga, como decimos todos los que estamos en ciberseguridad, de mantener el monitoreo. Y ese monitoreo le va a permitir también el que esos, porque hablamos de los buenos amigos, pero tenemos que entender que en esa misma calle que le estoy diciendo van a salir los malos amigos y los niños que fueron educados bajo vicios que van a querer enseñarle esos vicios a esos niños, porque yo en lo particular, lo que he escuchado cuando vamos a talleres con niños es que me dicen, es que otro niño me enseñó que yo me puedo meter a este sitio, me corregirá Huicho. Es que otro niño me enseñó y nunca escuchamos, mi papá me enseñó, mi abuelita me enseñó, mi tío me enseñó. No, mi hermano enseñó, no, le enseñó a otro niño. Y muchas veces, y estoy hablando de más de un 89.8% por allí, lo que le enseñan son cosas erróneas. Entonces, qué bueno que tengamos al papá allí, qué bueno que tengamos a la mamá, porque las mamás son más proactivas. Entonces, que las mamás estén allí, que estén empoderadas con estas herramientas y que estén aprendiendo. Y qué bueno que nuestras comunidades, nuestros gobiernos, crearan nuestras municipalidades, nuestros distritos, talleres específicos, como al principio, cuando vino el boom de Internet, que se crearon yo recuerdo bien, en Latinoamérica hubieron esos pequeños como cybercafé, pero fueron específicamente para enseñarle a la gente, para irla educando. Ahora deberíamos hacer algo para las personas adultas y deberíamos hacer también algo para la parte de ciberseguridad, porque en los planes de educación ya al niño desde pequeño se le tiene que estar enseñando ciberseguridad porque él ya vive la tecnología. Ya estamos migrando y como bien dijo Paul, vienen muchísimas plataformas nuevas, viene la incorporación de la inteligencia artificial y va a llegar un momento donde el docente va a ser desplazado y la inteligencia artificial, como ha sucedido en Japón, los niños le prestan más atención a un robot y una inteligencia artificial que a un ser humano, porque es más interactivo. Entonces tenemos que buscar esos espacios y siempre con esta arista, aunque se escondan, aunque creen perfiles falsos, siempre van a ser localizados por las fuerzas de seguridad, esas personas malas que quieren dañar a los buenos. Muy bien, muchas indicaciones para el final. Ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Cristina Soto, José, Paul, muchísimas gracias. Esto ha sido un mar de conocimientos, de tips, de una caracterización fantástica de lo que significan los peligros en la red. Yo, por mi parte, me voy lleno de saber. Espero que todos los que nos vieron aquí también lo hagan. Recordarles que este material va a estar después en la página web de Deutsche Welle Academy y en la de sus aliados para que lo puedan consultar y si se lo quieren mandar a alguien y si lo quieren compartir, pues bueno, allí va a estar. Huicho, me quedas tú, te pido que despidas a todos, que despidas nuestro streaming hoy, nuestro evento, y que les digas a todos adiós. Te agradezco mucho haber estado, un placer conocerte. Yo por mi parte les digo ya, chao. Huicho. Adiós. Fue un éxito, fue un placer para mí. De verdad, mucho gusto a todos, qué bueno conocerlos, son geniales, tienen muchas opiniones muy importantes. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo conjunto muy valioso para que estas brechas generacionales y brechas digitales vayan siendo cada vez más pequeñas y para que podamos estar más seguros en Internet, todos, padres, adultos, maestros, niños, adolescentes, títeres, todos. Y eso me gusta. Solo agregando un último comentario, perdón que les esté robando su tiempo, es hagámoslo con buena actitud, disfrutémoslo. Yo creo que podemos aprender más, podemos conocer de las tendencias, de las redes, de los videojuegos, del TikTok y del hashtag y del baile y de todas esas cosas, pero no lo hagamos como una tarea, no lo hagamos por el deber de apoyar a los niños y no, creo que no tenemos que hacerlo como forzados, no tenemos que hacerlo forzados. Disfrutémoslo. Si los niños están haciéndolo, disfrutándolo, nosotros también podemos disfrutarlo. No tenemos por qué hacerlo de malas. Creo que podemos
disfrutarlo mientras lo hacemos y disfrutar lo mejor de las redes estando seguros en ellas. Muy bien. Bueno. Gracias. Chao, nos despedimos. Chao, Hasta chao, luego. chao, Adiós. chao, chao. Ya.